ya casi término del mes. Seguimos en confinamiento y así será también el próximo mes. No hay duda que esta situación ha provocado gran inquietud en la población. ¿Será bueno seguir confinados? ¿Será bueno salir? ¿Podremos realmente protegernos? ¿Cómo será la situación? Aparte de eso, de los cuidados personales y el salir o no salir, no podemos hacer oídos y ojos cerrados y sordos ante la situación que estamos viviendo. Hay una crisis que afecta al mundo, una recesión económica fuertísima. Y pensábamos que podríamos estar preparados para enfrentar cualquier cosa, hasta una guerra. Sin embargo, a la luz de muchas opiniones de organismos internacionales, organismos de investigación, discursos que han hecho algunos presidentes de Europa y de América, en el caso de Estados Unidos, no deja de haber cierta suspicacia acerca de lo que ha pasado. Algunos llegan a decir que esperábamos una guerra nuclear y pareciera que nos encontramos con una guerra biológica. Sin embargo, las consecuencias son demasiado fuertes. Y no hay duda que hemos pasado de un problema sanitario a un grave problema social. Cuando miramos a futuro y vemos que los lugares donde vivimos llegan todos los días, en la mañana y en la tarde, grupos de personas lamentándose y rogando por alguna ayuda, algo para comer. Y la gente reacciona. Y reacciona mayormente bien. Una de las características del colombiano. Ahora, la situación afecta no solo a Europa, no solo a América Central, a los Estados Unidos, Canadá, Rusia, que incluso está siendo afectada también, China muy poquito. Esto ha traído un desbalance absoluto. Y la preocupación de la gente es, bueno, ¿y mañana qué va a suceder? ¿Qué seguridad tenemos para mañana? A veces los cristianos hemos sido criticados porque aparentemente pareciera que los problemas sociales no nos interesan. Sin embargo, la Biblia habla profundamente sobre los problemas sociales, sus causas y también lo que es necesario hacer. Por ende, encontramos en el Antiguo Testamento los llamados profetas sociales que hablaron clara y fuertemente sobre las causas del problema social, de la pobreza, del abuso, de todas aquellas cosas que implican un problema social, pobreza y hambre. Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre los problemas sociales que aquejan especialmente a nuestra América Latina. Problemas que impiden el progreso de nuestras naciones y en muchos casos mantiene a grandes segmentos de la población en condiciones no deseables. Aparte de eso, si nos comparamos con Europa o si nos comparamos con Estados Unidos, sin duda alguna podríamos decir, hemos vivido alejados de los grandes desarrollos tecnológicos, hemos vivido alejados de los adelantos de la civilización. Siempre decimos, en América llegan tarde. Ahora, los médicos sociales, economistas,
filósofos del problema describen diversos remedios según sus ideologías, buscando todos por medio de la legislación social, la estructuración económica y las reformas políticas, remediar las enfermedades que detienen el progreso de nuestros pueblos. Hemos experimentado casi todos los procesos económicos posibles. Y aquellos que ya tenemos bastantes años y hemos leído bastante y conocemos algo de la historia, podemos decir que hasta ahora, recetas que parecieron fantásticas, fabulosas, con el correr del tiempo, solamente nos dejaron una desesperanza. Por eso podemos decir que en la gran mayoría de los casos, sin embargo, tales médicos sociales pasan por alto el factor más importante, factor que es común a todos esos problemas y a todos los pueblos, y es el factor humano. El eje de todo el desarrollo social, político y económico, el hombre, el ser humano, es el factor que nunca hemos tomado seriamente en cuenta. Lo hemos visto solamente como un sujeto de necesidad. Pero ocurre que el ser humano es un sujeto también de cambio, de adelanto o de retraso, como ha sucedido generalmente. Parece que nos olvidamos de lo que dice la Biblia respecto de los problemas sociales. Hay en el corazón del hombre un vacío que le lleva a tomar las decisiones erróneas, las decisiones equívocas. Como dicen algunos filósofos y sociólogos, pareciera que el problema del hombre es el orgullo, el egoísmo, el no pensar en términos de comunidad, sino solamente de particularidad. Parecen olvidar entonces que si queremos ver cambios en la vida material y visible de nuestros pueblos, tenemos que ver caminos primero que el hombre americano no parece darse cuenta de cómo hay que tomarlos y cómo caminar en ellos. Cómo construir una mejor sociedad con hombres eminentemente y éticamente eficientes. Si eso no está presente, el fracaso es definitivo. Y nos vamos a preguntar, primera pregunta, ¿cuál es la causa del deterioro social? ¿Cuál es la causa que los mejores planes con el tiempo fracasan? ¿Cuál es la razón por qué líderes importantes, líderes que han logrado tener un gran apoyo de la sociedad para tomar puestos de dirección, qué sucede que con el tiempo fracasan? ¿Dónde está la razón? ¿Son los planes los que están mal hechos? ¿Es la ausencia de recursos la única causa que no podemos salir de los problemas sociales? Hay un buen ejemplo que nos puede ayudar a entender esta situación. El siguiente caso, tomado de una de las obras de A.B. Simpson, nos mostrará cuál puede ser nuestra tesis. En cierta ocasión, un edificio recién construido se vino al suelo por causas desconocidas. El arquitecto sostenía que los planos que él había trazado eran intachables. El constructor, a su vez, aseveraba que él había seguido los planos y las especificaciones de la obra. Todo había sido construido estrictamente a la luz de los planos, y más aún, con la aprobación de los auditores respectivos. El edificio se veía perfecto. Cada área estaba perfectamente formada. Pregunta, ¿por qué se había derribado el edificio? Esto no tiene nada que ver con algunas ciudades colombianas donde ha pasado muy frecuentemente esto.
por qué se había derribado el edificio, mientras el arquitecto y el constructor y los ingenieros discutían sobre lo que podía haber pasado. Aún los financistas del edificio estaban conformes porque los planos se habían seguido, nada se había obviado. ¿Cuál era el misterio? Que ese edificio tan bello cayó completamente. Mientras ellos discutían, se acercó un obrero que había participado en la edificación y traía en la mano un ladrillo. Los que estaban discutiendo el problema y vieron al obrero venir con el ladrillo, pensaron que venía en son de reclamo, en son de exigir que le pagaran aunque se hubiera caído el edificio. Venía representando a los obreros que habían trabajado allí. Y él, con el ladrillo en la mano, se dirigió a la reunión de los que estaban evaluando y les dijo: señores, aquí está la causa del problema. ¿Pero cómo? ¿En el ladrillo si fue elegido? Bien. Y el obrero dijo: solo quiero mostrarles la base de este edificio, porque todo está construido con base en esto que yo tengo en la mano. Y apretó la mano y el ladrillo se hizo polvo. Y él dio una explicación muy sencilla. Este ladrillo no era capaz de sostener a los ladrillos subsiguientes que vendrían sobre él. Y esta es la razón por qué este edificio se ha caído. Simplemente, el material que se empleó en la construcción no sirvió. Y por eso los mejores planes se vinieron abajo. ¿Cuál es la lección de este sencillo ejemplo? Simplemente que el mal radica en nosotros, los hombres. El material con el cual los arquitectos de nuestros pueblos tienen que construir nuestra vida nacional. ¿Es infundada esta apreciación? Observe usted a su alrededor. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Hombres que explotan a hombres, injusticia en todas sus formas, crimen y falsía, degeneración, vacío, egoísmo, falta de respeto a las leyes humanas y divinas. En nuestros países no es raro el caso en que el dinero o la influencia pueden más que el derecho y la ley. Estas son cosas que vemos a diario en el plano nacional e individual. Pero todas estas cosas nos dicen a voz en cuello que el material con que pretendemos construir el edificio de nuestra vida, el edificio social de nuestros países y el edificio que es el mundo, tarea que intenta cumplir penosamente Naciones Unidas, pero se produce el mismo fracaso porque los ladrillos allí tampoco son de los mejores. Sucede lo normal y natural. Buscamos la ganancia mezquina. Buscamos la ganancia deshonesta. Y cuando nosotros sacamos adelante los proyectos sobre esa base, no cabe la menor duda que todo se desmorona. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? ¿Qué está pasando hoy? Robos y corrupción aún en los entes sanitarios, en las clínicas y en los hospitales. Y estamos siendo testigos y nos causa estupor. Quedamos mudos del asombro. Que a un paciente se le coloque en la UCI sin que la necesite, pudiendo estar en otro tipo de cama para atención, pero la UCI significa pasar una factura de 30 millones de pesos, que son pagados por todos aquellos que pagamos los impuestos. Y la situación va degradando. Estamos experimentando
hambre en muchos sectores del país. Quizás usted y yo, por la gracia de Dios, no estamos en esa situación. Ojalá. Pero hay sectores del país donde se está pasando hambre y se han levantado muchas entregas de mercados a nivel nacional para luego descubrir que los alcaldes levantan los precios totalmente falseados. Y así sucede. La corrupción ha dominado absolutamente todo. Y ya ni siquiera el sentir lástima por lo que está sucediendo en el país con esta pandemia impide que la falta de ética y la falta de moral continúen. Somos hombres y mujeres cuyos motivos, intereses y tendencias nacen de corazones pervertidos, de voluntades viciadas, de una naturaleza moral podrida, y los problemas que nos aquejan solo reflejan la condición de nuestro corazón. Esa es la humanidad, y así lo ha sido siempre. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón? El elemento principal para construir todo aquello que anhelamos y deseamos como correcto para nuestras vidas, para nuestros países y para el mundo. ¿Por qué sucede esto? Por la sencilla razón de que el hombre se ha alejado de Dios. Alejado de aquel que puede colocar en nosotros los valores morales, los valores éticos, y darnos una visión de la vida, no en torno solamente de yo. El verdadero hombre social se construye a partir de la espiritualidad que viene como consecuencia de conocer y reconocer a Dios. Levantamos en el país días de oración, y qué bueno que se haga. Pero ese día de oración pareciera que no cambia nuestra vida. Pareciera que ese reconocimiento de Dios solo dura unas horas o unos minutos. Y una vez que el día pasa y la oración ya no está en nuestras bocas, ni resuena en nuestros oídos, volvemos otra vez a esa humanidad que nos impide alcanzar la felicidad personal y cooperar a la felicidad de los otros. En la Biblia es muy claro que esa es la causa del problema social. En el Antiguo Testamento, Israel tuvo varios reyes, y algunos fueron muy parecidos a quienes nos dirigen en el mundo hoy. Pendencieros, adúlteros. El propio rey David cayó bajo el adulterio. Saúl, un desobediente, buscando solamente su nivel personal. Hubieron otros, honrados, dedicados, y fueron los mejores tiempos para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y Dios no dejó solo al pueblo. Una y otra vez mandó profetas para que hablaran lo que Dios quería hacerles ver, para que ese pueblo cambiara, modificara y le buscara a Él de nuevo. Y más tarde en el Nuevo Testamento, Dios dijo, es necesario que vaya personalmente a hablar con el hombre. Ya no basta enviar a alguien. 39 grandes profetas en el Antiguo Testamento, en 1500 años, mostrando la preocupación de Dios por la conducta y por el ser del hombre, buscando que aprendiera a vivir socialmente y espiritualmente. Y Dios dijo, es necesario que yo vaya personalmente. A mí no me van a rechazar si voy en persona. Y mandó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo encontró los mismos problemas que estamos viviendo hoy. Esto no es nuevo.
Esta misma situación está en las revistas sociales de 1960. Está en conferencias que yo escuché siendo un estudiante en 1959. Y pareciera que tomo lo de ese tiempo y lo aplico a la situación en que yo estoy viviendo ahora, y es exactamente lo mismo. Casi podemos decir, nada nuevo hay bajo el sol. Pero sí hay una diferencia. En los siglos pasados, siglo XX, se cometieron muchos errores. Pero siempre teníamos la esperanza de un futuro donde poder corregir y volver a intentarlo. Pero cuando usted habla hoy con una persona y le pregunta ¿cómo ves el futuro? Y la respuesta de él es ¿cuál futuro? ¿Cuál futuro? Si escuchamos muchas veces en una noticia o en un video que nos llega que tendremos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus, así como el SIDA vive entre nosotros. En otras palabras, condenados a cuidarnos. Y nos comenzamos a preguntar, ¿y qué pasó con aquellos buenos tiempos que no aprovechamos? ¿Qué pasó con aquellos tiempos? Con razón hay un dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No hemos reconocido el diagnóstico de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado apartó al hombre, no solamente de Dios, lo apartó de sí mismo, lo apartó de quienes le rodean, el prójimo, y por último, lo apartó de la naturaleza. Esa es la esencia del pecado. Es la tristeza. Creados para vivir bajo la dirección de Dios. Creados para disfrutar nuestra vida sin tener crisis de identidad, sabiendo que éramos creación de Dios a su imagen y su semejanza. Disfrutando la relación con el prójimo, encontrándonos con el otro. Y luego, reconociendo que la naturaleza es el lugar donde para vivir vamos a depender. ¿Y qué hemos hecho con esas 4 relaciones? Hemos rechazado a Dios. Hemos rechazado a Dios. Como algunos dicen, hay que dejarlo como la última posibilidad, como la última esperanza. No funciona. Hemos perdido la buena relación, la buena imagen aún de nosotros mismos. Hace ya un cierto tiempo que un sociólogo, refiriéndose a la situación colombiana, él no tocó la economía, no tocó ninguna otra cosa porque no era necesario hacerlo. Pero él dijo, la crisis del hombre colombiano es una crisis de identidad. Y esto no tiene nada que ver con la ideología de género. La crisis de identidad es que el hombre ya no sabe quién es él. Vive sujeto y esclavo de las mismas preguntas que no es capaz de responder. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es la razón que estoy aquí en este mundo? Una crisis absoluta de sentido de la vida. Y hemos buscado el sentido de la vida en el triunfo, en el éxito, en la altura, en llegar a los niveles superiores y tener dominio sobre otros hombres. Ese camino, por la experiencia que hemos vivido en el mundo que conocemos, al menos yo lo conozco desde 1950, siempre ha estado lleno de mentira, de engaño, de corrupción y de egoísmo. Por eso que los edificios que hemos hecho los seres humanos
Nuestra vida, que es un edificio, la vida de la sociedad, que es un edificio, adolece de la ausencia del elemento principal. Un ladrillo que no se vuelva polvo al apretarlo con la mano. Y ese ladrillo es un hombre que reconoce que su origen está en Dios, que reconoce que debe relacionarse con Dios, que reconoce que lo debe aceptar como principio de una solución. Por tanto, si queremos solucionar nuestros problemas y ver cumplidas nuestras esperanzas, menester es conseguir material nuevo. Finalmente, la decisión que tomaron los que construyeron ese edificio que se cayó. Se necesita material nuevo. ¿Y cuál es ese material nuevo? Un hombre americano cuya calidad ética se distinga y un amor perfecto para los demás. Pero una justicia y un amor no meramente como ideales, sino como cualidades concretas en un hombre concreto. Los modos de vida que nos motivan a la acción, éticos, morales y positivos. No egoístas, sino que en términos de comunidad. Estamos hablando de un hombre nuevo. Y tenemos que reconocer que Carlos Marx habló de un hombre nuevo. La solución para los problemas del mundo económico era un hombre nuevo, un hombre social, un hombre con vida hacia el prójimo, un hombre pensando en términos de comunidad. Jamás apareció. Jamás apareció. Y la teoría quedó como una teoría. En la Biblia se nos habla del hombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Solo Cristo puede hacer un hombre nuevo. Un hombre que recupere su imagen y su semejanza de Dios. Que cambie su estilo de vida como consecuencia de nuevos principios, nuevas normas y una fe para tomarse de la mano del Señor Jesucristo y caminar con Él. En otras palabras, aprender a vivir en el verdadero amor. El amor no es una actitud de las emociones solamente. El amor es una decisión de fe en cuanto a tomar un curso de acción, donde mi curso de acción no solamente me va a beneficiar a mí, sino también a quienes me rodean. Razón tenía el Papa en una frase de las frases acertadas que ha tenido, cuando dijo: no crean en los políticos. Reconozco que hay políticos honestos y buenos. Pero decía el Papa, no crean en los políticos porque los políticos hablan y dicen que todo es para el pueblo, pero sin el pueblo. Lamentablemente, qué frase tan acertada. Porque la realidad lo muestra. ¿Cómo es posible que un alcalde, o puede ser un senador, un diputado, etcétera, un político que está en un puesto clave, ha sido elegido por la gente, ha ofrecido un programa a la gente, ha ofrecido hacer lo mejor posible para aquellos que lo han elegido, el pueblo o la ciudad donde está? ¿Ya ese pueblo que paga sus impuestos? Él toma esos impuestos para ayudar al pueblo. Y va a entregar cientos y cientos de mercados. El pueblo agradece. Pero luego, cuando viene la investigación de los entes encargados, se descubre que los precios a que compró estaban sobreajustados. ¿Qué sienten aquellos que le eligieron?
un engaño frente al cual no pueden hacer nada. Ese tipo de hombre no es un hombre nuevo. Es como ese ladrillo que, al verificarlo a la luz de la ética y la moral, se vuelve polvo. Pero se necesitan esos hombres nuevos. Ahora, cuando he conversado este tema con algunos amigos, me dicen, pero mira, es muy difícil eso porque los seres humanos no podemos alcanzar la perfección. No hay nadie perfecto. No podemos alcanzar esos altos niveles. Hay toda razón en ello. No podemos alcanzar esos niveles en nuestro propio esfuerzo. Tiene que ser alguien actuando dentro de nosotros y produciendo una nueva visión, un nuevo deseo, un nuevo camino y un nuevo ímpetu para hacer las cosas ética y moralmente en forma correcta. Los cristianos, a lo largo de la historia, han hecho muchos cambios sociales. Muchas veces se dice que la iglesia no está interesada en los cambios sociales. Eso no es cierto. Si usted examina la historia, grandes cambios sociales, grandes descubrimientos científicos que han sido beneficio para la humanidad, fueron hechos por hombres creyentes, por hombres cristianos, hombres de oración, hombres de lectura de la Biblia, hombres de amor verdadero por el prójimo. Y están allí en la historia. ¿Por qué no los tenemos ahora? ¿Por qué no los tenemos ahora? Porque nos falta decisión, nos falta valentía. Cuando estamos dispuestos a tomar esa ruta de ser hombres nuevos, ciudadanos nuevos, constructores nuevos, de vida personal, de vida familiar, y ser cooperantes para construir una sociedad justa como la que necesitamos. El Señor Jesucristo nos dice cómo. En la Biblia dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, y los pondréis por obra. Esto dice un profeta muy crítico del pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. El corazón de piedra. Ausencia de ética, de moral y de amor al prójimo. El corazón de piedra que cuando late dice yo y solo yo. Será cambiado por un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que palpita y reconoce que en el otro también hay un corazón en la misma situación. Y está dispuesto a vivir corazón a corazón. Un espíritu nuevo, una visión nueva de la realidad. La vida de Cristo es una vida que incluso aquellos que no se han convertido al cristianismo reconocen que Jesucristo es un modelo de vida. Muchos escritores han dicho en sus libros que Jesucristo es el hombre más singular de toda la historia. Y tal es así que nuestra historia está dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué nadie ha cambiado eso? ¿Por qué nadie ha dicho eso no es así? ¿Cuáles son los cambios que Jesucristo tuvo? ¿Cuáles son las cosas tan buenas que hizo para el mundo para que nosotros aceptemos esa frase? Baste decir que en apenas 3 años que Jesucristo vivió entre nosotros, el impacto que causó en la sociedad ha durado hasta hoy.
el reconocimiento de la mujer. Los autores del Nuevo Testamento, en las enseñanzas que Jesús les dejó, no vacilaron en decir: porque en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo donde los cristianos pertenecen, no hay diferencia, no hay hombre ni mujer, ni varón ni hembra, todos hijos de Dios. Y a partir de allí comenzó el camino de la reivindicación de los derechos de la mujer. La mujer comenzó a tener valor. Y ese machismo antiguo se transformó en reconocimiento y en valorización. ¿Cómo puede Jesucristo realizar este milagro de darnos un espíritu nuevo, cambiar nuestra vida desde el interior hacia afuera? ¿Cómo lo puede hacer? Una sencilla ilustración quizás nos ayudará. Yo conocí un maestro sobre problemas sociales muy interesante, el doctor Washington Padilla. También conocí al doctor Samuel Escobar, que eran especialistas en estos temas. Y nunca olvidé cosas que ellos enseñaron. Estoy hablando de 1960. Y por eso ahora, cuando recuerdo esto, 1960, y estos conceptos que estamos mirando, que son de ese tiempo, dichos en ese tiempo, por maestros cristianos interesados en la vida social. Y los comparo con el 2020 en que nosotros estamos. Tengo que reconocer que no hay ninguna diferencia. Hay mayor tecnología, no hay duda. Hay mayor avance en multitud de cosas. Pero ¿cuál es la diferencia que yo veo? Hoy día nos podemos matar mejores entre nosotros que como era en 1960. Hoy día los jóvenes tienen más posibilidad de perder la vida que en 1960, a pesar que fue una época en que los jóvenes les llamaban los jóvenes rebeldes. Sin embargo, no era la rebeldía que hay hoy. Jesús puede realizar el milagro del hombre nuevo. Suponga, lector, que usted tiene un lote de terreno lleno de mala hierba, espinos, cardos, plagado de bichos, un lugar que no es deseable para vivir ni compartir. Pero usted quiere convertir eso en algo diferente. Usted lo quiere convertir en un jardín. ¿Qué procedimiento sigue? Simplemente desentierra las malas hierbas, mata a los bichos, desmenuza la tierra, la rastrea, la prepara bien y luego, aquí está lo importante, siembra una mejor semilla que la que antes había. Podemos cambiar el jardín y hacerlo muy hermoso a la vista, pero si las semillas no son nuevas, si las semillas no son sanas, si las semillas no son correctas, el jardín seguirá siendo lo mismo. Exactamente es en nuestra vida. El terreno es nuestra naturaleza humana. Ese es el terreno, ese es el jardín que necesita ser cambiado y modificado. Nuestra naturaleza humana. Y alguien tiene que sacar todo aquello que no tiene que ver con un jardín agradable y perfecto. De tal manera que el Señor Jesucristo, cuando toma nuestra vida, y yo estoy de acuerdo con ello, Él comienza esa tarea de sacar lentamente aquello que no sirve para que el jardín sea un jardín deseable, nuestra vida. Y el resultado de tener a Cristo en la vida, la fe, la oración, la confianza, el compañerismo con otros cristianos, ¿qué consecuencias trae? Una nueva vida que nace, florece, donde crecen precisamente las hermosas flores de la justicia y el amor. Es el nuevo hombre en Cristo. Y la suma de los nuevos hombres en Cristo
implica una nueva sociedad. Y la suma de las nuevas sociedades implica un mundo verdadero y duradero. Es necesaria la fe para que esto suceda. Es necesario que reconozcamos nuestra condición, que nos veamos ante el espejo de nuestra vida y reconozcamos lo que hay. Y estemos dispuestos a decir, Señor, esto no es un cambio que puede venir por otra manera que no seas tú. Blaise Pascal, el gran físico del siglo XVII, y Carl Jung, el padre de la psicología espiritual, que murió en 1961, ambos concuerdan en esta frase. Existe en el corazón del hombre un vacío que tiene forma de Dios y que no puede ser llenado con otra cosa que no sea Dios mismo. Quizás usted escuche esta frase y dice, ese es una religión barata. Es un espiritualismo insulso. El gran descubrimiento que hizo Blaise Pascal en el siglo XVII en su propia vida fue descubrir la vida del inconsciente. Y que allí donde está la soledad, la culpa y la incapacidad de ver lo mejor para nosotros mismos. En el inconsciente. El depósito de todo aquello que pudo haber sido y no fue. El depósito de las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La crisis de sentido. Y Carl Jung, a través de las experiencias del psicoanálisis que hizo por años, tomando nota de lo que sus pacientes hablaban y preguntaban, y después de cientos y cientos de psicoanálisis, Carl Jung descubrió que veía que las mismas preguntas, de alguna manera, todos los pacientes las hacían. Y no estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Investigue la vida de Carl Jung y va a descubrir algo impactante. Y él dijo, del momento que hay las mismas preguntas y los mismos interrogantes en la mayoría de los hombres y mujeres, no queda más remedio que decir que existe no solo el inconsciente personal, sino que el inconsciente colectivo. Es decir, que en determinado momento todo hombre se hace las mismas preguntas, todo hombre plantea las mismas dudas y descubre que necesita un cambio profundo en su vida. ¿Pero quién lo hace? Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni las medicinas. Es recibir a Cristo en el corazón. Es entregar nuestra vida a Él y dejar que Él ponga su espíritu en nuestro espíritu. Hasta la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 reconoció que la salud integral es el perfecto equilibrio del espíritu, lo espiritual, lo psicoemocional volitivo y lo físico, en otras palabras. Necesitamos la vida espiritual para tener una salud integral. Organización Mundial de la Salud. No solo la Biblia lo dice. Pero creer en Cristo no es solamente aceptar el hecho de que Él nació, vivió y murió y llevar una crucecita para recordarlo. Creer, tener fe en Él, es aceptarlo como Rey y Señor de nuestra vida y estar dispuestos a vivir bajo su dirección. Dirección que está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Esta es la respuesta a los problemas sociales cruciales que hemos vivido, que estamos viviendo en este momento, sobre todo en nuestro país. Hay dudas, hay temor, hay miedo, hay temor al futuro, no se sabe cómo vamos a encontrar todo. Cuando escuchamos que no hay dinero para muchas cosas, y ya no podemos pensar tanto en ayuda de otros países porque están todos en la misma situación de precariedad. Pero para Dios no hay nada imposible.
Dios puede transformar el mayor de los fracasos en la mayor de las victorias. Si estamos dispuestos a confiar en Él, a entregar nuestra vida a Él y permitir que Él coloque en nosotros una nueva vida, una nueva dimensión de existencia. Y veremos los resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y Dios lo permita, en el resto del mundo. Padre, gracias en esta mañana por esta reflexión. Gracias por hacernos pensar en lo que somos, Señor, y en lo que podemos ser. Gracias porque tú nos amas. Tú nos amas con amor eterno, como dice tu palabra. Padre, que tengamos una reflexión seria cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos a colocar nuestra vida en ti. Que podamos reconocer que a todo aquel que se acerca a ti contrito y humillado, no será despreciado. Gracias, Señor. Toma nuestras vidas. Implanta tu espíritu en nosotros. Que estemos dispuestos a reconocerlo y aceptarlo. Y gracias, Señor, porque Colombia tiene esperanzas en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.